Bueno, pues, antes de hablar, y para mí, bueno, bienvenidos. El INIFAP es un programa público de gobierno, está distribuido en el país, tiene campos experimentales, y hay estados en ustedes, estamos en un campo experimental, o sitios experimentales. La diferencia entre un campo experimental y un sitio experimental es que en los campos experimentales hay personal administrativo y hay personal de investigación, y en los sitios experimentales no hay personal administrativo, se apoyan en un campo experimental. En Colima, nada más está el campo experimental de Comán. En Jalisco, por ejemplo, tiene el campo experimental Altos de Jalisco, que está en Zapatitlán, y en Guadalajara, en Colomos, pero son oficinas ahí nada más. Y el sitio experimental Costa de Jalisco, que está en la puerta, por decir, ahí estamos y más. Entonces, pues, en teoría abarcamos todo el territorio nacional. Se atienden las tres áreas: agrícola, forestal y pecuaria. Aquí en Tecomane hay personal investigador de la área agrícola, como es la autora y un servidor, pero también hay compañeros que están en el área forestal y compañeros que están, dos que están en el área pecuaria. Bien, pues bienvenidos, como les decía. Nuestra misión es atender problemas de investigación para solucionar problemas, y pues también atendemos al público, en este caso son estudiantes, y pues iniciamos. Bienvenidos. Para mí es un gusto presentar a la doctora Nayeli Saraí Quiñones Islas. Ella es la encargada del laboratorio de suelo agua planta, pero también les puede platicar más de otras áreas que atienden, y pues primero con ella y después platicamos. Okay. Gracias. Muchas gracias, bienvenidos a final. Bueno, como ya me presentó el doctor, yo soy aquí la responsable de este laboratorio de suelo, agua y planta. En este laboratorio, pues aparte de ser, tiene dos áreas o dos líneas. Una es que sirve para investigación de los mismos compañeros, tanto de aquí del campo experimental como de otros campos que también requieren este tipo de análisis para investigación, y también está abierto al público. También ofrece servicios de laboratorio al público en general. Normalmente pues son productores los que vienen a hacer sus análisis, pero pues también pueden ser estudiantes que a lo mejor están haciendo algún proyecto y requieren hacer este tipo de análisis, también son bienvenidos. Bueno, obviamente pues, ¿por qué la importancia de tener aquí un laboratorio de este tipo de análisis? Pues porque nos va a ayudar a conocer el estado actual y nutricional, de fertilidad de nuestro suelo, por un lado. Por otro, del agua, pues saber si es apta para el riego. Y del foliar, pues vamos a saber el estado actual nutricional de nuestro cultivo a través de un análisis foliar. Ese es el porqué de este laboratorio. Entonces, bueno, hablando específicamente de los análisis de suelos, por un lado son los análisis físicos. En estos pues se hace el análisis de textura, de humedad, densidad aparente y porcentaje de saturación. Eso es en cuanto a análisis físicos del suelo, son los que hacemos aquí en el laboratorio. Obviamente, antes de empezar los análisis, pues lleva una preparación de la muestra de suelo que nos llega. Aquí pedimos pedimos 2 kilos de muestra. Hay a veces que el productor pues viene directo, que no pregunta o pide informes antes, y a veces traen 1 kilo, o a veces 5 kilos, pero nosotros pedimos 2 kilos. ¿Por qué? Porque
La mayoría de las veces el suelo viene con piedras, con materia extraña, que pues esa pues no la necesitamos, pues, y lo que queremos evaluar es el puro suelo. Entonces, para esos 2 kilos se nos van a reducir a aproximadamente 1 kilo, o a veces hasta menos. Y con eso que nos queda, o con eso que rescatamos del suelo, es con lo que aquí trabajamos. Por eso se piden 2 kilos. Ya si alguien nos trae menos, pues sí se le comenta que si en caso de requerir más muestra, pues vamos a tener que estar comunicándonos para que nos traigan más, porque a veces no es suficiente. Entonces, la preparación de la muestra consiste una vez que tenemos el suelo, o que ya es, bueno, ahorita les voy a hablar de cómo, a lo mejor de cómo mostrar, pero una vez que ya llega aquí el suelo, nosotros lo pasamos primero a lo extendemos. Acá del otro lado tenemos ahí unas mesas donde extendemos el suelo, pues para que pierda humedad, porque casi siempre viene húmedo. Entonces lleva alrededor de 24, a veces hasta 48 horas que se seque completamente ese suelo a temperatura ambiente. Aquí normalmente estamos a temperaturas algo altas, de los 26, 27 hacia arriba, y sobre todo, pues donde ponemos las muestras no tenemos el aire acondicionado, entonces pues se hace como un horno de secado, ¿no? Ahí las extendemos, dejamos que pierdan humedad, y a la vez que las extendemos vamos quitando piedras, basuras de raíces, de hojas que vienen ahí entre el suelo. Se limpia, ya que se secó, después de las 24 o 48 horas, pasamos esa muestra a un molino. Nosotros tenemos un molinito chiquito, ahí molemos la muestra. Es un molino que tiene unas cuchillas, en donde va pues básicamente pues, rompiendo el suelo, o todo lo que venga muy como compactado, pues lo que hace es romperlo. Después se tamiza, se pasa a un tamiz de 74 micras o .029 pulgadas. Este tamiz, ya después de ese tamizaje, entonces sí ya se pone la muestra en bolsas de plástico, y ya entramos aquí al laboratorio a empezar a pesar las muestras para cada análisis. Por ejemplo, para el análisis de textura, se requiere de 25 gramos de muestra. Esa muestra se pesa. Tenemos por ejemplo, estos vasitos en donde ya tenemos por ahí clasificados los que usamos para textura, los que usamos para medir sus fósforos y todo eso. Tenemos ya clasificado bien los vasitos, y pesamos los 25 gramos en este tipo de vasitos, y le agregamos una solución para medir las texturas de 50 mililitros, y luego lo ponemos a agitación. Después de esa agitación, pasamos a estas probetas. Ahorita está solo con agua, ¿verdad? Pero normalmente ya que se agitó por 30 minutos, lo pasamos a la probeta, agregamos ese suelo con la solución, y lo aforamos a los 500 mililitros, nada más como ya tiene el suelo, pues le tenemos que los 500 aquí arribita. Se afora con agua y hasta la marca. Se mide su temperatura, le medimos la temperatura, le medimos con el densímetro, le medimos son grados. Aquí está marcado la densidad y la medimos. Normalmente los suelos oscilan en un rango de 35 de 40 a 35 cuando recién lo ponemos. Se mide, y ya después de esa medición se deja así sin que lo movamos ni nada, 2 horas como en reposo, para que se asiente bien ese suelo, porque aquí, bueno, me pasó que ya que lo pasamos y lo foramos, se agita por 1 minuto vigorosamente, o sea, fuerte, para que se mezcle.
Se le mide esa densidad, esa temperatura, y a las 2 horas de dejarlo en reposo, se le vuelve a tomar las mismas mediciones. ¿Y esto para qué? Bueno, estas medidas nos van a servir para luego, mediante cálculos, que de acuerdo a la metodología, pues vamos a poder clasificar nuestro suelo con la temperatura y el valor de la densidad. Vamos a poder clasificar nuestro suelo en arcilla, arcilla, limo y ¿cuál es? Arenoso o franco. Arcilla, limo y arena. Y esto nos va a servir para hacer los cálculos de la textura. Ahí, hay un triángulo de texturas en el cual viene la clasificación con los valores de la temperatura y la densidad. Se va a un grafiquito de que tengo por aquí. Después de hacer los cálculos, nos va a dar un valor de porcentaje de arcilla, de limo y de arena. Entonces, por ejemplo, si nos dio un 20 o 30 de arcilla, por ciento de arcilla, un 30 de limo y un 70 de arena, entonces quedaría aquí un suelo franco arcilloso. Entonces, este grafiquito es un triángulo de texturas en donde con los valores a partir de la temperatura y las densidades podemos saber qué tipo de suelo tenemos. Ya después de conocer nuestro tipo de suelo, le medimos le medimos su densidad aparente, que es en una probeta de 100 mililitros, que equivaldría a 100 centímetros cúbicos. Colocamos el suelo, vamos haciendo suelo hasta llegar a la marca de 100, y lo hacemos poco a poco para que el suelo baje bien y compacte un poco. Y lo pesamos. Se pesa la probeta sola, el registro de su peso, la probeta de suelo. Luego esa probeta pues, se cara y se pesa con el suelo, y ya ese peso se registra para sacar la densidad aparente, que es el valor que nos dé, que sería gramos por centímetro cúbico. O sea, los gramos que pesamos se convierten a gramos por centímetro. Luego el porcentaje de saturación, pues ponemos nuestro suelo, 300 gramos de suelo, en un vaso como este más o menos de precipitado, es como de litro el vaso, ponemos 300 gramos de suelo y le vamos agregando agua destilada, le vamos moviendo hasta que se haga una pasta que a la hora de que la tomemos con la espátula, esta se desliza. O sea, no se quiere pegar en la espátula, sino que se resbala. Ya cuando lleguemos a ese punto, quiere decir que ya la pasta ya está saturada. Y ahí, pues, para sacar este porcentaje, pues, utilizamos los gramos que empezamos de muestra, que son 300, y la cantidad de agua que estamos agregando. Más o menos va entre de los 100 a los, por experiencia en análisis de suelos, el rango que gastamos de agua es de 100 mililitros hasta máximo 300. Pero en promedio sí son como de 100 a 150 mililitros que se hacen de agua para saturar la muestra. Después de que se satura, ya luego pasamos a los análisis químicos. Tenemos ya esa como pasta de saturación que le llamamos del suelo, en donde la traemos a esta parte con la ayuda de la bomba, la ponemos a filtrar. Usamos unos embudos de porcelana, están por ahí atrás, que tenemos aquí embudos grandes de porcelana. Ahí colocamos esa pasta de saturación, abajo le ponemos un material de estos que va conectado aquí a estas mangueritas. Estas están conectadas a aquella bomba de vacío. Entonces conectamos el matraz, ponemos aquí el embudo, agregamos esa pasta de saturación y lo ponemos a filtrar. Y el líquido que recuperamos de esa pasta
es al que le vamos a medir su pH. Su conductividad. Y demostrar su conductividad. También a ese extracto que sacamos le hacemos sus análisis de aniones solubles. Agarramos 10 mililitros de ese filtrado y colocamos 10 mililitros y alrededor de 10 gotas, primero de fenolftaleína al 1%, entonces se va a pintar de rosita, nada más es como indicador para medirle sus carbonatos. Entonces ahí, ya que agregamos las 10 gotitas, 10 a 14 gotitas, lo vamos a titular con con ácido sulfúrico. Lo titulamos con ácido sulfúrico al punto 0,500. Acá lo tenemos. Punto 524, 23. Se hace la titulación con el ácido sulfúrico y ya los mililitros gastados son los que registramos para luego hacer un cálculo por diferencia, en donde se va a multiplicar la normalidad por la normalidad del ácido sulfúrico por la cantidad de muestra por los mililitros gastados del ácido entre la cantidad de muestra. Y ya eso nos va a dar nuestro valor de carbonatos. Aniones solubles, carbonatos. Los bicarbonatos, en esa misma muestra que ya quedó titulada, le agregamos ahora el naranja de metilo al 0,1%. Ese naranja de metilo lo agregamos igual gotas, alrededor de 10 a 15 gotas, que es más o menos como la mitad del goterito, o sea, ni siquiera es un mililitro. Se le agrega, las muestras se van a pintar de anaranjadito y esas se vuelven a titular con el mismo ácido, con la misma normalidad, y una vez que se pinten o que miren al color rojizo, quiere decir que hasta ahí llegó la titulación. Paramos la titulación, apuntamos otra vez nuestros mililitros gastados y hacemos el cálculo de bicarbonato. Luego sigue cloruros. Para cloruros, ahí sí ya agregamos bromato de potasio, es igual al 1%. Agregamos igual medio goterito, nada más para volver a colorear la solución a un amarillo casi huevo. Y ¿cuánto tiempo tiene que dejar entre uno de otro? De que termina la titulación para hacer el otro, no, casi se hace inmediatamente. O sea, una vez que titulo, bueno, ponle tú que si tarde, porque a lo mejor si tenemos varias muestras, o sea, lo que se termina de titular todas, pues hay que revisar otra vez a hacer el siguiente análisis. A mucho 10 minutos, porque en realidad es rápido. Las muestras normalmente traen muy poco carbonato. O sea, sí son raras las muestras que llegan y que vienen con exceso de carbonatos. Y esas, cuando nos presentan aquí el exceso de carbonatos, que de hecho, antes de hacerle esta prueba química, se les hace una prueba física en la que se agrega ácido clorhídrico, es una gotita, al suelo se pone una cucharita y le agregamos una gotita de ácido clorhídrico y se empieza a burbujear, que es que tiene mucho, o sea, que más burbujeas que tiene mucho carbonato. Entonces ya sabemos que aquí pues nos va a dar bastante carbonato y ya después se hace otro análisis en donde se verifica la cantidad de carbonato. La titulación pues es una
Ajá, es una saturación en la que se hace reacción. En este caso, sería los iones de cobre hacen reacción con, los carbonatos de la muestra, carbonatos y carbonatos. Ajá, hacen reacción y eso hace que haya un gasto en el, por ejemplo, aquí estamos haciendo sulfúrico, hace que haya un gasto en el ácido sulfúrico. Y esos mililitros son como los necesarios para que haga esa reacción y convierta eso en iones de cobre y lo podamos como cuantificar. El color es el que hace que... Ajá. Y el color es donde hace que notemos ese cambio. Entonces, si no agregaron, estos solo son pues soluciones para pintar la muestra, porque a simple vista, si no las agregáramos, no lo notaríamos. O sea, no notaríamos en qué momento reacciona si no agregáramos estas soluciones. Es como que se ya en el trabajo que tú el agua, cuánto flujo tiene el agua, llevan unas gotitas y unas muestras y le van poniendo las gotitas y se van pintando de café o rojo. Ajá. Y ahí es para notar la reacción y ver la cantidad. Así es. Ajá. Así es, estas solo son soluciones que nos ayudan a colorear la muestra para notar en qué momento se para la reacción y hace ese cambio de color. O miren, aquí en la laboratorio decimos que vira la muestra que cambia. Eso nos hace ver que hasta ahí llegó la reacción. Y luego, pues es los cloruros que agrega el dicromato de potasio. Igual volvemos a titular, pero ahora en lugar de con ácido sulfúrico, ahora titulamos con nitrato de plata. Nitrato de plata al punto 253 normal, es normalidad. Aquí en este laboratorio se usan mucho unidades que vemos en química, que es la normalidad, la molaridad, sobre todo para preparar las soluciones que nos van a ayudar a hacer los análisis. Necesitamos o es ahí donde vemos la importancia de por qué en la química pues nos hacen hacer cálculos, ¿no? De si tengo esta solución, pues esta solución, ¿cuál va a ser su normalidad o su molaridad o su molalidad también? Es importante, a veces cuando está uno estudiando, pues no, se le hace una muy tediosa la química o muy aburrida o dice, oye, ¿eso yo para qué lo voy a necesitar? Pues sí se necesita, y sobre todo ustedes que están en formación de agrónomo, porque sí hace la diferencia conocer o tener una noción básica de por qué suceden las cosas, del por qué tienen que aprenderse esos conceptos, porque en realidad sí se requieren para hacer unos cálculos, en este caso químicos, de preparar una simple solución, pero que me va a servir para conocer, por ejemplo, mi materia orgánica, aniones. Entonces, pues sí necesitamos saber esos conceptos. Luego, ya después de que hicimos esto, por otro lado, pues la muestra de suelo se le agrega una solución de lantano, 30 mililitros de solución de lantano, que esa básicamente está elaborada con hidróxido de amonio, diluido obviamente, y esa solución de lantano va al 1%, o sea, va muy concentrada. Se prepara esa solución y agregamos 30 mililitros de esa a nuestro suelo. Ya que lo agregamos, se filtra, lo ponemos a filtrar y la solución que recuperamos del filtrado, tomamos 10 mililitros y los ponemos en unos tubos de ensayo para pasar a leer al equipo de espectroscopía por ionización de flama. Ese equipo lo tenemos ahí atrás en el cuartito. Lo que hace pues es básicamente la muestra así como está líquida,
se le mete una manguerita, pero yo creo que de lo ancho de un cabello, pues está súper delgadita. Son mangueras que se les ponen como capilares, porque están básicamente al diámetro de uno de nuestros cabellos, de los más delgaditos, yo creo. Y por ahí absorbe, o sea, jala la muestra, y al entrar el equipo con la flama que hace el mismo equipo, pues como que la quema. O sea, entre el líquido quema la muestra y los gases que desprende al quemarse la muestra, que es prácticamente inmediatamente, el equipo, la computadora del equipo lo registra por medio de un rayo de infrarrojo. Ese infrarrojo atraviesa estos gases y cuantifica y nos da concentraciones en partes por millón. ¿De qué? Pues en ese equipo podemos medir los micronutrientes y bases intercambiables o cationes. Las cationes van a venir siendo el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio. Esos van a ser nuestros bases intercambiables o cationes. Después, los micros también se leen en ese mismo equipo, y ahí es el fierro o hierro, manganeso, el cobre y el zinc, que son más comunes. Esas van a ser las partes metálicas, o que aquí le llamamos como micronutrientes. ¿Por qué micronutrientes? Pues porque se dan muy bajas concentraciones, en pequeñas cantidades. Y esos son como los análisis de cajón que se le hacen a la muestra, pero también a solicitud de los mismos productores también ya se les mide su azúcar, la cantidad de boro, fósforo y bueno, el nitrógeno también es de cajón. A mí no lo apunté, pero el nitrógeno también entra dentro de los nutrientes. ¿Por qué? Pues porque son elementos base para hacer los planes de fertilización. Nitrógeno, se hace nitrógeno total y nitrógeno nítrico también, o a veces también piden nitrógeno nítrico. Pero con el nitrógeno total, pues es más que suficiente, porque en el nitrógeno total se va a concentrar el nítrico y el amonio.